El salón privado del Casino Royal de Dubái brillaba bajo las lámparas de cristal de Swarovski valoradas en $500,000 cada una. El aire acondicionado mantenía el ambiente a exactamente 18 grados, mientras afuera el desierto ardía a 48. En el centro de aquel templo de lujo y poder, sentado en una silla tapizada con cuero de cocodrilo blanco, Sheikh Rashid Al Mahmoud observaba con una sonrisa despectiva a la mujer frente a él. Ella no debería estar allí. Su ropa rasgada contrastaba obscenamente con el mármol italiano del suelo. Su rostro sucio apenas se distinguía bajo capas de polvo del desierto. Sus manos temblorosas sostenían un vaso de agua que un mesero le había dado por lástima. Parecía tener 60 años, aunque probablemente tenía 40. La vida en las calles de Dubái envejece rápido a quienes no tienen el apellido correcto o la cuenta bancaria adecuada. Sheikh Rashid se reclinó en su silla, expandiendo sus brazos como si fuera dueño del aire mismo que respiraban. Sus invitados, una docena de millonarios y celebridades, reían nerviosamente. Nadie sabía exactamente cómo había entrado aquella mendiga al casino más exclusivo del mundo, pero todos sabían que lo que estaba por ocurrir sería memorable. «Escucha bien, criatura», dijo Rashid con voz grave, arrastrando cada palabra como quien saborea un whisky de 50 años. «Mi abogado me ha informado que necesito realizar una obra de caridad este año. Algo que impresione al Consejo de la ONU. Así que he decidido adoptar a alguien desafortunado». Los invitados contuvieron la respiración. Algunos intercambiaron miradas incómodas. ¿Adoptar? ¿A su edad? ¿A una mendiga adulta? Pero no voy a regalar mi nombre y mi fortuna a cualquiera, continuó Rashid, señalándola con un dedo adornado con un anillo de diamantes del tamaño de una aceituna. Si me ganas una partida de póker, aquí, ahora, frente a todos estos testigos, te adopto. Te doy mi apellido. Acceso a mis cuentas. Todo. La mendiga no dijo nada. Sus ojos oscuros simplemente lo miraron con una profundidad que hizo que algunos invitados se sintieran extrañamente incómodos. ¿Qué dices?, se burló Rashid. ¿Aceptas el desafío o huyes como la rata que eres? Lentamente, muy lentamente, la mujer dejó el vaso de agua sobre la mesa más cercana. Se limpió las manos en su vestido roto. Y asintió una sola vez. El salón estalló en murmullos. Sheikh Rashid lanzó una carcajada que retumbó contra las paredes. «Excelente. Que traigan las cartas». Pero nadie notó la chispa que se encendió en los ojos de la mendiga. Una chispa que llevaba décadas apagada, esperando el momento exacto para volver a arder. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar con esta historia increíble, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. ¿Están conectados desde México? ¿Desde España? Tal vez desde Colombia, Argentina o quizás desde algún rincón de Estados Unidos. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que esta comunidad crece cada día más, conectando personas de todos los continentes. Si es la primera vez que nos visitan, les pido un favor enorme: suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Cada semana subimos historias que los harán reflexionar, emocionarse y, sobre todo, creer en la justicia cuando menos la esperan. Y si ya son parte de nuestra familia, ya saben qué hacer. Dan un like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar historias como esta. La historia que están por escuchar es una de las más impactantes que hemos narrado. Es una historia sobre humillación pública, sobre el orgullo desmedido de quienes creen que el dinero lo es todo, y sobre una mujer que todos subestimaron. Una mujer que la sociedad había descartado como basura, como un estorbo en las calles de una de las ciudades más ricas del mundo, pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era quién había sido esa mujer antes de que la vida la arrastrara hasta las profundidades del olvido. Lo que van a presenciar es un duelo de póker que va mucho más allá de las cartas. Es un duelo entre dos mundos, el del poder absoluto y el de la resistencia absoluta.
el de quien cree que puede comprar voluntades y el de quien ya no tiene nada que perder. Les adelanto que esta historia durará más de una hora, porque cada detalle importa, cada momento construye hacia un final que no van a olvidar jamás. Así que pónganse cómodos, tal vez preparen algo de tomar, porque no van a querer pausar esto ni por un segundo. Ahora sí, dejemos que la historia continúe. Ya vimos cómo comenzó, con una burla cruel, con un desafío imposible, con una mujer rota que aceptó enfrentarse al hombre más poderoso de Dubái. Pero lo que viene a continuación superará cualquier expectativa que puedan tener. ¿Listos? Entonces sumérjanse conmigo en las calles ardientes de Dubái, en los salones de poder donde se mueven millones con un simple gesto, y en el corazón herido de una mujer que está por recordarle al mundo quién fue alguna vez. Y recuerden, a veces, la persona más peligrosa en una sala no es la que tiene más dinero, sino la que ya no tiene nada que perder. 48 horas antes del desafío, Laila Hassim dormía bajo un puente de la autopista Sheikh Zayed. El rugido constante de los Lamborghinis, Ferraris y Bentleys sobre su cabeza se había convertido en su canción de cuna. Cada noche, el mismo concierto de riqueza pasaba a 200 kilómetros por hora mientras ella se acurrucaba entre cartones y periódicos viejos. El contraste era tan obsceno que ya ni lo notaba. 3 años viviendo en las calles de Dubái te enseñan que la ironía es solo otra forma de crueldad. Laila no siempre había sido invisible. Hubo un tiempo en que su nombre significaba algo. Doctora Laila Hashem, especialista en matemáticas aplicadas, profesora en la Universidad Americana de Beirut, consultora de fondos de inversión que manejaban cifras que la mayoría de la gente no podía ni pronunciar. Hubo un tiempo en que usaba trajes de Armani y volaba en primera clase. Hubo un tiempo en que los hombres poderosos le pedían consejo, no limosna, pero ese tiempo terminó una tarde de octubre, hace 3 años, cuando su esposo Mohamed fue arrestado por fraude financiero. No importó que ella no supiera nada. No importó que las pruebas la exoneraran eventualmente. En el mundo árabe, la reputación es todo, y la reputación de la familia Hassim quedó destrozada para siempre. Las puertas se cerraron. Las llamadas dejaron de llegar. Las cuentas bancarias fueron congeladas durante la investigación. Y cuando finalmente las desbloquearon, estaban vacías. Mohamed se había suicidado en prisión, llevándose todos los secretos y todo el dinero a la tumba. Laila cayó en picada. Primero perdió su trabajo. Luego su apartamento. Después su dignidad. Y finalmente, su esperanza. Se mudó a Dubái pensando que en la ciudad del oro encontraría una oportunidad. Pero Dubái es generosa solo con quienes ya tienen algo que ofrecer. Para los quebrados, para los manchados, para los que llevan el estigma del fracaso, Dubái es el desierto mismo, hermosa desde lejos, mortal de cerca. Ahora, bajo aquel puente, Laila miraba sus manos. Manos que alguna vez escribieron ecuaciones que movieron millones. Manos que ahora temblaban por el hambre y el frío nocturno del desierto. Se preguntó, como cada noche, si valdría la pena seguir despertando. La respuesta, como siempre, era ambigua, pero esa noche, algo cambió. Una limusina negra se detuvo cerca del puente. Era inusual. Los ricos no se detenían en esa zona. Un hombre con traje salió, miró alrededor con evidente disgusto y caminó directo hacia donde Laila yacía. Ella se incorporó, asustada. ¿La policía? ¿Deportación? Su mente de superviviente calculó las rutas de escape. ¿Eres tú la que llaman, la profesora?, preguntó el hombre en árabe, con acento del Golfo. Laila parpadeó. Hacía meses que nadie usaba ese apodo. En las calles, algunos mendigos mayores la llamaban así porque a veces les ayudaba a contar el dinero que conseguían, a calcular cuánto necesitaban para comer. Habilidades matemáticas que nunca mueren, ni siquiera bajo un puente. Depende de quien pregunte, respondió Laila con voz ronca. El hombre sonrió apenas. Mi empleador ha escuchado de ti. Tiene una proposición. Si vienes ahora, te dará comida, agua y la oportunidad de ganar más dinero del que has visto en tu vida.
Laila no era estúpida. Sabía que las ofertas demasiado buenas siempre tenían trampa. ¿Qué clase de oportunidad? Un juego, dijo el hombre. Nada más. Si ganas, ganas mucho. Si pierdes, al menos habrás cenado bien. Cada instinto le gritaba que huyera. Pero el hambre gritaba más fuerte. Y la curiosidad, esa maldita curiosidad que la había definido toda su vida, susurraba preguntas. ¿Quién era este empleador? ¿Por qué ella? ¿Qué clase de juego? ¿Tengo opción de negarme?, preguntó. Siempre hay opción, respondió el hombre. Pero las opciones tienen consecuencias. Quedarte aquí es una consecuencia. Venir conmigo es otra. Laila miró su cartón, su manta rota, su existencia reducida a nada. ¿Qué más podía perder? Está bien, dijo finalmente. Voy. El viaje en limusina fue surrealista. El asiento de cuero era tan suave que Laila temió mancharlo con su suciedad. El hombre le ofreció una botella de agua francesa, de esas que cuestan $20. Ella bebió como si fuera el último líquido sobre la tierra. No hablaron más durante el trayecto. La ciudad pasaba por las ventanas tintadas, los rascacielos iluminados, las fuentes danzantes del Burj Khalifa, los centros comerciales donde una cartera costaba más que un año de supervivencia en las calles. Llegaron al Casino Royal, un edificio que Laila solo había visto en revistas. La entrada estaba vigilada por hombres de seguridad con trajes que costaban más que un auto promedio. El hombre del traje la guió por una entrada lateral, evitando las miradas. La llevaron directamente a un baño privado donde había ropa limpia esperándola, un vestido simple pero decente, chanclas nuevas, toallas. Tienes 20 minutos, dijo el hombre. Después, te llevaré con Sheikh Rashid. El nombre cayó como una bomba. Sheikh Rashid Al Mahmoud. Laila lo conocía, como todo el mundo en el Golfo Pérsico lo conocía. Heredero de una fortuna petrolera que se remontaba 3 generaciones. Dueño de la mitad de los edificios de Dubái. Un hombre que aparecía en Forbes cada año, no por su riqueza, sino por su estilo de vida escandaloso, fiestas en yates, colección de autos valorada en cientos de millones, caprichos que incluían comprar islas para aburrirse de ellas en semanas. También era conocido por su crueldad casual. Había historias de empleados humillados en público, de competidores empresariales destruidos por diversión, de mujeres que entraban a su vida con esperanza y salían destruidas. Era el tipo de hombre que el dinero había convertido en algo menos que humano, un dios que jugaba con mortales porque podía, y ahora quería jugar con ella. ¿Por qué? Laila se duchó rápido, sintiendo como 3 años de mugre se iban por el desagüe. Se miró al espejo. Su rostro seguía siendo demacrado, sus ojos hundidos, su cabello maltratado. Pero por primera vez en mucho tiempo, parecía una persona, no un fantasma. Se vistió y salió. El hombre la esperaba con expresión neutra. La guió por pasillos alfombrados, pasando pinturas que probablemente valían millones, hasta llegar a una puerta de madera tallada. Desde dentro se escuchaban risas, música suave, el tintineo de copas de champaña. El hombre abrió la puerta, y ahí estaba él. Sheikh Rashid, con su túnica blanca inmaculada, su kefiyeh perfectamente arreglado, sus ojos oscuros estudiando a Laila como quien estudia un insecto interesante. Alrededor de él, una docena de personas elegantes, hermosas, ricas, todas mirando a Laila con curiosidad o desprecio. «Ah, aquí está nuestra invitada especial», dijo Rashid con voz que goteaba sarcasmo. La profesora mendiga. La mente brillante que terminó en las alcantarillas. Las risas brotaron instantáneamente. Los invitados sabían cuál era su papel, reírse cuando Rashid quería audiencia para su crueldad. Laila apretó los puños. Cada fibra de su ser le gritaba que se fuera. Pero se quedó quieta, mirándolo directamente. «Siéntate», ordenó Rashid, señalando una silla frente a él. «Tengo una proposición que te parecerá entretenida». Laila caminó hacia la silla. Cada paso resonaba en aquel salón.
Podía sentir todas las miradas sobre ella, diseccionándola, juzgándola. Se sentó con la espalda recta, un último vestigio de la mujer que había sido. He investigado sobre ti, Layla Hashem, comenzó Rashid, jugando con un encendedor de oro. Matemática brillante. Carrera prometedora. Todo destruido por un esposo idiota y un sistema que no perdona. Una tragedia, realmente. Su tono decía lo contrario. No había compasión en esas palabras, solo observación clínica. Pero verás, tengo un problema, continuó. Mi contador dice que necesito hacer caridad este año. Algo memorable. Algo que haga que esos burócratas de la ONU dejen de molestarme sobre responsabilidad social. Así que pensé, ¿por qué no adoptar a alguien? Los murmullos llenaron la sala. ¿Adoptar? ¿Un adulto? No cualquiera, por supuesto, aclaró Rashid. Alguien que realmente lo necesite. Alguien cuya vida yo pueda cambiar con un simple gesto. Y entonces escuché de ti. La profesora mendiga. Perfecta para mi propósito. Layla sintió náuseas. Esto no era caridad. Era teatro. Ella era el entretenimiento de la noche. Pero no voy a regalar mi apellido a cualquiera, dijo Rashid, inclinándose hacia adelante. Así que te propongo un juego. Una partida de póker. Texas Hold'em. Mejor de 3 rondas. Si me ganas, te adopto legalmente. Te doy mi apellido, acceso a cuentas bancarias, propiedades, todo. Serás, en papel, mi hija. Heredarás parte de mi fortuna cuando muera. El silencio era absoluto. Nadie se movía. La oferta era obscena, imposible, insultante. ¿Y si pierdo?, preguntó Layla con voz firme. Rashid sonrió. Si pierdes, simplemente te vas. Habrás comido bien, habrás dormido en sábanas limpias, y tendrás una historia que contar en las calles. Un trato justo, diría yo. No era un trato justo. Era una humillación pública. Un espectáculo donde ella era el payaso. Pero Layla calculó rápidamente. Si rechazaba, volvía a las calles sin nada. Si aceptaba y perdía, al menos habría intentado algo. Y si ganaba, todo cambiaba. Pero había algo más. Algo en los ojos de Rashid que Layla reconoció. Era el mismo brillo que había visto en inversores arrogantes, en ejecutivos que se creían intocables, en hombres que nunca habían perdido porque nunca habían enfrentado a alguien dispuesto a todo. Rashid esperaba que ella rechazara o que aceptara temblando. Esperaba el espectáculo. Esperaba la humillación. Layla respiró profundo. Y asintió. Acepto. El salón estalló en exclamaciones. Rashid se reclinó en su silla, riendo. Excelente. Mahmoud, trae las cartas. Esta noche vamos a presenciar historia. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Se despejó la mesa central. Se trajeron naipes nuevos, sellados, de un casino oficial. Se colocaron fichas, rojas, azules, negras, cada una representando miles de dólares. Un croupier profesional fue llamado para supervisar. Testigos firmaron documentos legales certificando que el desafío era real, vinculante. Rashid se quitó su kefiyeh, revelando cabello negro perfectamente peinado. Se arremangó la túnica, mostrando un reloj Richard Mille que costaba más que una casa. Todos sus gestos decían lo mismo: esto será fácil, esto será divertido. ¿Conoces las reglas del Texas Hold'em?, preguntó con condescendencia. Las conozco, respondió Layla. ¿Has jugado antes? He jugado. No mencionó dónde ni cuándo. No mencionó que durante sus años en la universidad financiaba sus estudios jugando póker en casinos de Beirut. No mencionó que su mente matemática veía las probabilidades como otros veían colores.
No mencionó que había aprendido a leer a las personas, sus tics nerviosos, sus patrones de apuesta, sus mentiras. Dejó que Rashid asumiera que era una amateur. Que era una víctima fácil. Ese fue su primer error. Muy bien, dijo Rashid, acomodándose. Expliquemos las reglas para nuestra audiencia. Mejor de 3 rondas. Cada uno empieza con el mismo número de fichas. El que gane 2 de 3 rondas, gana el juego completo. Simple. El croupier repartió las cartas con movimientos precisos. La primera ronda comenzó, Layla recibió sus cartas, un 7 y un 2 de diferentes palos. La peor mano inicial del póker. La audiencia no podía verlas, pero ella sabía que estadísticamente, esta mano perdía el 80% de las veces. Rashid ni siquiera miró sus cartas antes de apostar grande. $1000, dijo casualmente. Los invitados murmuraron. Era una apuesta agresiva para empezar. Layla estudió su rostro. Rashid sonreía, confiado, pero sus dedos tamborileaban en la mesa. Un tic nervioso. Pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Ella igualó la apuesta. Veo tus 1000. Las cejas de Rashid se elevaron ligeramente. No esperaba que ella aguantara. Bien. Que pensara que tenía suerte de principiante. El croupier puso 3 cartas comunitarias en la mesa, un rey, un 7, un as. Layla ahora tenía un par de 7. No era mucho, pero era algo. Rashid apostó otros 1000. Su dedo seguía tamborileando. Layla sabía que él estaba probándola, empujándola para ver si se retiraba. Igualó nuevamente, cuarta carta comunitaria, un 2. Ahora Layla tenía 2 pares, 7 y 12. Las probabilidades acababan de mejorar dramáticamente. Rashid apostó 5000. Una apuesta grande. Su dedo se detuvo de tamborilear. Ese cambio significaba algo. Layla pensó rápidamente. Si Rashid había dejado de mostrar su tic nervioso, significaba que se sentía seguro. Probablemente tenía un buen par, tal vez ases o reyes. Pero 2 pares vencían a un par. Veo tus 5000, dijo Layla, y subo otros 5000. El salón jadeó. Había silencio absoluto. Los $10,000 en la mesa representaban más dinero del que Layla había visto en 3 años. Rashid la miró con genuina sorpresa. Interesante. Farolear. ¿O realmente tienes algo? No respondió. Solo lo miró. Rashid igualó la apuesta. Veamos qué tienes. Última carta comunitaria, un 3. Irrelevante. 10,000 más, dijo Rashid, empujando fichas. Layla sabía que ese era el momento. O se retiraba y perdía todo lo apostado, o iba hasta el final. Miró sus cartas nuevamente. 2 pares. No era la mejor mano posible, pero las probabilidades estaban a su favor según el comportamiento de Rashid. Veo tus 10,000. Ambos revelaron sus cartas. Rashid tenía par de reyes. Layla tenía 2 pares. Imposible, murmuró Rashid. El croupier anunció, la señora gana la primera ronda. Los murmullos explotaron en conversaciones. Los invitados no podían creerlo. Rashid se quedó inmóvil, mirando las cartas como si estuvieran mintiendo. Suerte de principiante, dijo finalmente, aunque su voz había perdido algo de confianza. Tal vez, respondió Layla sin emoción. La segunda ronda comenzó. Esta vez, Rashid no subestimó. Jugó agresivamente desde el inicio, apostando fuerte en cada turno. Layla se retiró temprano, perdiendo poco. No tenía sentido arriesgar en una mano débil. Ahí está, dijo Rashid, recuperando su sonrisa. Empate. Una ronda cada uno. Todo se decide en la tercera. El ambiente era eléctrico. Los invitados se habían acercado a la mesa. Algunos susurraban apuestas entre ellos sobre quién ganaría. Las miradas hacia Layla habían cambiado. Ya no era solo una mendiga.
Era alguien que había igualado a Sheikh Rashid Al Mahmoud. El croupier barajó cuidadosamente, cortó el mazo y repartió la última mano. Layla recibió sus cartas y casi no pudo contener una reacción. Unas y un rey del mismo palo. Una de las mejores manos iniciales posibles. Las probabilidades de ganar acababan de saltar dramáticamente. Rashid miró sus cartas y sonrió. 20.000 para empezar. Era una apuesta enorme. Estaba tratando de asustarla, de hacerla retirarse antes de que empezara. Layla igualó sin dudar. Veo tus 20.000. Los ojos de Rashid se entrecerraron. Ahora sabía que ella no se asustaría fácilmente. Las 3 primeras cartas comunitarias cayeron, Rey, 10, J, todas del mismo palo que las cartas de Layla. Ella tenía un flush draw con posibilidad de escalera. Solo necesitaba una carta más de su palo o una reina para tener una mano ganadora casi garantizada. Rashid apostó otros 20.000, Layla lo igualó. Cuarta carta, reina de su palo, escalera de color. La segunda mejor mano posible en póker. Layla mantuvo su rostro completamente neutro. Rashid, sin saber lo que ella tenía, apostó 30.000. Layla subió a 50.000. Veo tus 30 y subo 20 más. El silencio era ensordecedor. Todos contenían la respiración. Rashid la estudió. Por primera vez en la noche, pareció inseguro. Su dedo comenzó a tamborilear nuevamente, fuerte, rápido. Estaba nervioso. ¿Qué tienes?, preguntó en voz baja. Paga para averiguarlo, respondió Layla. Rashid miró sus fichas. Miró la mesa. Miró a sus invitados, todos esperando. Bolen, dijo finalmente, empujando todas sus fichas restantes al centro. Todo o nada. Era la jugada de un hombre desesperado. De alguien que no podía perder frente a su audiencia. De alguien cuyo ego era más grande que su estrategia. Layla no dudó. Igualo. Última carta comunitaria, un 4. Irrelevante. Muestra tus cartas, dijo el croupier. Rashid reveló primero, trío de reyes. Una mano fuerte. Pero no lo suficiente. Layla volteó sus cartas lentamente. As y rey del mismo palo que formaban una escalera de color con las cartas comunitarias. El croupier verificó 2 veces. 3 veces. Luego anunció con voz clara, escalera de color. La señora gana el juego. Por un momento, nadie se movió. Nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Rashid explotó. Se levantó bruscamente, tirando su silla. Imposible. Está haciendo trampa. Debe haber marcado las cartas. El croupier, un profesional veterano, negó firmemente. Las cartas fueron verificadas antes de comenzar. Sheikh Rashid. El juego fue limpio. Rashid miró a Layla con algo que nunca había sentido antes, miedo. No miedo físico, sino miedo existencial. El miedo de darse cuenta de que había subestimado completamente a alguien. ¿Quién eres?, susurró. Layla se levantó lentamente. Por primera vez en 3 años, se irguió con la postura que había tenido cuando era la doctora Asim. Cuando daba conferencias ante cientos de personas. Cuando su nombre significaba excelencia. Soy alguien que tú desechaste sin siquiera conocer, dijo con voz clara. Soy alguien que tu sociedad destruyó por asociación. Soy alguien a quien llamaste rata. Y ahora, se acercó a la mesa, recogió una ficha y la hizo girar entre sus dedos. Ahora soy tu hija. La noticia explotó antes del amanecer. Para cuando el sol se elevó sobre el Burj Khalifa, cada periódico, cada canal de televisión, cada blog de chismes en el Golfo Pérsico llevaba la misma historia. Magnate billonario pierde apuesta, mendiga se convierte en su heredera legal. Las redes sociales ardían. Twitter colapsó 2 veces por la cantidad de tweets. Instagram se llenó de memes. TikTok creó cientos de videos dramatizando la partida. El mundo no podía creer lo que acababa de presenciar. Rashid había ordenado silencio a todos sus invitados.
pero el dinero no puede comprar la discreción de una docena de millonarios con teléfonos inteligentes. Para la medianoche, videos grabados secretamente circulaban en grupos privados de WhatsApp. Para las 3 de la mañana, habían llegado a grupos públicos. Para las 6, los medios tradicionales no pudieron ignorarlo más, el contrato era vinculante. Los abogados de Rashid lo verificaron 3 veces, buscando desesperadamente alguna cláusula de escape. No encontraron ninguna. Rashid mismo había insistido en que el contrato fuera hermético, pensando que aseguraba su victoria publicitaria. Ahora era una trampa de la que no podía salir sin destruir su reputación legalmente. La familia Al-Mahmoud entró en crisis. Llamadas furiosas llegaban de primos, tíos, socios comerciales. ¿Cómo había permitido Rashid esta catástrofe? ¿Una mendiga con acceso al apellido familiar? ¿A las cuentas? ¿A la herencia? Era impensable. Era un escándalo. Era el fin de 3 generaciones de prestigio, pero legalmente no había escapatoria. Layla pasó esa primera noche en una suite del Burj Al Arab, el hotel de 7 estrellas donde las habitaciones comenzaban en $5,000 la noche. Un equipo completo de asistentes apareció al amanecer, estilistas, maquilladores, asesores de imagen, abogados, contadores. Todos con instrucciones de transformar a la mendiga en algo presentable. En algo que no avergonzara públicamente al nombre Al-Mahmoud más de lo que ya había hecho. Layla se dejó llevar por el proceso como alguien en shock. Le lavaron el cabello 3 veces con productos que costaban cientos de dólares. Le hicieron manicura, pedicura, tratamientos faciales. Le mostraron catálogos de ropa de diseñador, Chanel, Dior, Valentino, Versace. Número sin significado para alguien que ayer buscaba comida en basureros. ¿Qué talla usas?, preguntó un estilista con acento francés. Layla no lo sabía. Hacía 3 años que no compraba ropa. Le tomaron medidas. Le trajeron vestidos. Docenas de ellos. Todos costando más de lo que ella había ganado en un año como profesora. La vestían como a una muñeca, evaluaban, negaban con la cabeza, traían otro vestido. Finalmente, eligieron un conjunto: pantalón de vestir negro, blusa de seda blanca, zapatos de tacón moderado. Sobrio pero elegante. Rico pero no ostentoso. La imagen de una heredera recién descubierta que estaba adaptándose a su nuevo mundo. Cuando Layla se miró al espejo, casi no se reconoció. La mujer reflejada parecía tener 10 años menos. Su piel, limpia y cuidada, había recuperado algo de brillo. Su cabello, cortado y tratado profesionalmente, enmarcaba su rostro con suavidad. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, cansados, llenos de historias que ningún maquillaje podía ocultar. Perfecta, declaró la estilista. Ahora pareces parte de la familia. Pero Layla sabía que nunca sería parte de esa familia. Era un incómodo accidente que estaban tratando de minimizar. El abogado principal de Rashid llegó poco después. Era un hombre mayor, con gafas caras y maletín de cuero que probablemente costaba más que un auto. Se sentó frente a Layla con expresión seria. Señorita Asim, comenzó en árabe formal. Entiendo que esto es abrumador. Pero debemos establecer parámetros claros. El Sheikh Rashid ha cumplido su palabra. Usted será legalmente adoptada. Recibirá una cuenta bancaria con $1 millón como fondo inicial. Tendrá una residencia asignada. Recibirá una asignación mensual. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sin embargo, debe entender que el apellido Al-Mahmoud tiene responsabilidades. Expectativas. No puede simplemente tomar el dinero y vivir como antes. Habrá eventos sociales que deberá atender. Apariciones públicas. Entrevistas. Usted representa ahora a esta familia y cualquier comportamiento inapropiado tendrá consecuencias. Era una amenaza velada. Portarse bien o enfrentar el poder completo de la familia Al-Mahmoud. Entiendo, dijo Layla simplemente.
Bien. Entonces firmemos los papeles. El proceso de adopción legal en Emiratos Árabes Unidos normalmente tomaba meses. Pero con suficiente dinero y conexiones políticas, se completó en 48 horas. Jueces fueron llamados a casas privadas. Documentos fueron sellados en oficinas cerradas. El sistema que normalmente protegía a los pobres fue retorcido para servir a los ricos. Como siempre, cuando todo estuvo firmado, Laila Hashem dejó de existir legalmente. Ahora era Laila al-Mahmoud. Un nombre que abría puertas. Un nombre que significaba poder. Un nombre que pesaba como cadenas. Su primera aparición pública fue organizada meticulosamente. Una cena benéfica en el Hotel Atlantis, donde los boletos costaban $50,000 por persona. El evento recaudaba fondos para niños refugiados, una causa que hacía que los ricos se sintieran bien consigo mismos mientras cenaban langosta de $1,000. Rashid la acompañaría. Tendría que presentarla como su hija adoptiva. Tendría que sonreír mientras las cámaras fotografiaban a la mujer que lo había humillado. Era su castigo público, y todos lo sabían. Llegaron en limusinas separadas pero coordinadas. Rashid primero, bajando con su túnica blanca impecable, saludando a conocidos con la confianza de quien ha vivido toda su vida en el pináculo. Luego Laila, emergiendo del vehículo con nerviosismo controlado, usando el vestido negro que los estilistas habían elegido, elegante, conservador, apropiado. Los flashes explotaron. Los reporteros gritaron preguntas. Laila. Laila. ¿Cómo se siente al ser millonaria? ¿Es verdad que vivía en las calles? ¿Qué le diría a Sheikh Rashid? ¿Cuándo conoció al Sheikh? Los guardaespaldas los guiaron rápidamente hacia adentro, pero Laila alcanzó a escuchar los murmullos de la multitud. Algunos expresaban admiración. ¡Qué historia de superación! Es como Cenicienta. Otros eran menos amables. No merece ese apellido. Seguro hizo trampa en el póker. Una vergüenza para la familia. Adentro, el salón de baile resplandecía. Arañas de cristal que costaban más que mansiones colgaban del techo. Mesas decoradas con flores importadas de Holanda. Una orquesta tocando música clásica en vivo. Y por todos lados, los ricos de Dubái, empresarios, celebridades, políticos, aristócratas, todos vestidos con ropa que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Todos miraron cuando Laila entró del brazo de Rashid. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champaña quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Era el momento que todos habían estado esperando, ver a la mendiga convertida en princesa y al príncipe obligado a sonreír junto a ella. Rashid apretó el brazo de Laila con fuerza suficiente para lastimar. Sonríe, susurró entre dientes. Y no hables a menos que te hablen directamente. Laila sonrió. Era una sonrisa que había perfeccionado en sus años como académica, educada, neutral, revelando nada. Se dirigieron a su mesa asignada. Compartían el espacio con otras 5 parejas, todos millonarios o herederos de fortunas. Las presentaciones fueron tensas. Nombres fueron intercambiados con cortesía forzada. Nadie sabía exactamente cómo comportarse. ¿Trataban a Laila como igual? ¿Como intrusa? Como curiosidad, una mujer mayor, esposa de un magnate petrolero, rompió el hielo. Entonces, querida, escuché que eres matemática. ¡Qué fascinante! ¿Dónde estudiaste? Era una pregunta trampa. Si Laila mencionaba su educación, revelaría que no era simplemente una mendiga ignorante, lo que hacía su caída aún más desconcertante. Si mentía, sería descubierta eventualmente. Universidad Americana de Beirut, respondió Laila con calma. Doctorado en matemáticas aplicadas. Las cejas se elevaron alrededor de la mesa. Eso no lo esperaban. Oh, y trabajaste en tu campo, continuó la mujer, ahora genuinamente curiosa. Fui consultora para fondos de inversión durante 5 años. Después profesora. ¿Y cómo terminaste?
La mujer se detuvo, dándose cuenta de que la pregunta era inapropiada. En las calles, completó Laila. Mi esposo fue arrestado por fraude. Aunque fui exonerada, mi reputación quedó destruida. Nadie contrata a alguien asociado con escándalo, sin importar su inocencia. El silencio era incómodo. Todos en esa mesa sabían exactamente cómo funcionaba la sociedad del Golfo. La reputación era todo. Un apellido manchado era una sentencia de muerte social. Bueno, dijo finalmente un hombre joven, heredero de una empresa de construcción, ahora tienes el apellido Al-Mahmoud. Eso abre puertas. También la cierra, murmuró Rashid tan bajo que solo Laila lo escuchó. La cena transcurrió con conversaciones forzadas. Se sirvieron platos elaborados, caviar iraní, langosta australiana, wagyu japonés, todo acompañado de vinos que costaban miles por botella. Laila comió mecánicamente, probando riquezas que ayer habría matado por conseguir, pero que ahora sabían a cenizas en su boca. Después de la cena, comenzaron los discursos. El organizador del evento, un empresario conocido por su filantropía estratégica, subió al escenario. Damas y caballeros, esta noche hemos recaudado más de $2 millones para ayudar a niños necesitados. Pero quisiera hablar sobre una historia que nos recuerda por qué hacemos esto. Laila sintió su estómago contraerse. Sabía lo que venía. Todos han escuchado sobre la increíble transformación de la señorita Laila Al-Mahmoud. Hace una semana, vivía en las calles. Hoy, está sentada entre nosotros como miembro de una de las familias más respetadas de Emiratos. Es una historia que nos recuerda que la fortuna puede cambiar en un instante y que todos merecemos una segunda oportunidad. Aplausos educados llenaron el salón. Laila sentía cientos de ojos sobre ella. No era admiración lo que veía en muchas de esas miradas. Era curiosidad morbosa. Ella era el entretenimiento de la noche, el tema de conversación, el ejemplo conveniente de caridad que hacía que todos se sintieran mejor con su riqueza. Laila, continuó el organizador, ¿te gustaría decir algunas palabras? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de invitación. Rashid se tensó a su lado, probablemente temiendo que dijera algo que lo avergonzara. Laila se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario con pasos medidos. El salón estaba absolutamente silencioso. Todos querían escuchar qué diría la mendiga que se había convertido en millonaria. Se paró frente al micrófono. Miró a la audiencia, rostros curiosos, escépticos, algunos genuinamente interesados, otros claramente despectivos. Gracias por esta oportunidad de hablar, comenzó. Su voz era clara, educada, sin rastro del temblor que sentía internamente. Hace una semana, dormía bajo un puente. Hoy, uso ropa que cuesta más de lo que gané en un año como profesora universitaria. Es surrealista. Risas nerviosas. Pero quiero que entiendan algo, continuó, su tono volviéndose más serio. No soy una historia inspiradora. No soy un cuento de hadas. Soy un accidente. Un capricho de un hombre rico que hizo una apuesta y perdió. Los murmullos comenzaron. Rashid se puso pálido. Hay miles como yo en las calles de esta ciudad. Miles que alguna vez tuvieron educación, carreras, familias. Personas que cayeron por circunstancias fuera de su control. ¿Y saben qué? Nadie los adopta. Nadie les ofrece póker y fortuna. Simplemente existen. Invisibles. El salón estaba completamente silencioso ahora. Así que sí, estoy agradecida por esta oportunidad. Pero no finjan que esto es caridad. No finjan que esto es justicia. Esto es entretenimiento. Soy entretenimiento. Y todos ustedes pagaron $50,000 por asiento para presenciarlo. Dejó que esas palabras cayeran como bombas. Si realmente quieren ayudar, no necesitan eventos como este. Necesitan sistemas que no destruyan a las personas por asociación.
Necesitan sociedades que den segundas oportunidades sin requerir ganar al póker primero. Necesitan ver a los invisibles como humanos, no como proyectos de caridad cuando les conviene sentirse bien. Bajó del escenario sin esperar reacción. El silencio la siguió de regreso a su mesa. Rashid la miraba con algo entre horror y, sorprendentemente, algo que podría haber sido respeto. Nadie habló durante el resto de la cena. Los discursos planeados fueron cancelados. La gente comenzó a irse temprano, murmurando entre sí, incómodos. En la limusina de regreso, Rashid finalmente habló. ¿Por qué dijiste eso? ¿Sabes el daño que causaste? ¿Daño a quién?, respondió Layla. ¿A tu reputación? Ya estaba dañada cuando apostaste tu apellido en un juego. ¿A estas personas? Necesitaban escuchar la verdad. La verdad no importa en nuestro mundo, dijo Rashid amargamente. Solo importa la percepción. Entonces tal vez tu mundo está roto. Rashid se quedó callado, mirando por la ventana las luces de Dubái pasando. Finalmente suspiró. Tal vez lo está. Pero es el único mundo que tenemos. Los días siguientes fueron caóticos. El discurso de Layla se volvió viral. Medios internacionales lo cubrieron. CNN, BBC, Al Jazeera, todos querían entrevistas. Algunos la llamaban valiente. Otros, ingrata. Las redes sociales se dividieron. Hashtags como #Layla la verdadera y #expulsen a Layla competían por tendencia. La familia Al Mahmoud estaba furiosa. Reuniones de emergencia fueron convocadas. Estrategias de relaciones públicas fueron elaboradas. Pero legalmente, no podían hacer nada. Layla era ahora parte de la familia, y desheredarla sería admitir que todo había sido un error. Rashid, sorprendentemente, la defendió. En una entrevista televisada, dijo, Layla habló con honestidad. Algo que nosotros en el mundo de los negocios a veces olvidamos hacer. Tal vez necesitábamos escuchar esas palabras. No era una disculpa. Pero era algo. Layla usó su nueva plataforma estratégicamente. Estableció un fondo para personas sin hogar con educación universitaria. Contrató trabajadores sociales. Creó programas de reinserción laboral. Usó el dinero y el apellido Al Mahmoud exactamente como Rashid había temido, para cambiar el sistema que la había destruido, y cada vez que alguien la entrevistaba, terminaba con la misma pregunta: ¿perdonas a Sheikh Rashid por haberte tratado como entretenimiento? Su respuesta nunca variaba: el perdón requiere arrepentimiento. Y el arrepentimiento requiere cambio. Cuando vea cambio real, entonces hablaremos de perdón. 2 meses después de la partida de póker, Layla recibió una invitación inusual. Rashid quería hablar, en privado, sin abogados ni asistentes. Solo ellos dos se encontraron en su oficina privada en lo alto del Burj Khalifa. Las vistas eran impresionantes, toda Dubái extendida como un circuito de oro bajo el sol del desierto. Rashid se veía diferente. Cansado. Menos seguro. Gracias por venir, dijo simplemente. ¿Para qué soy convocada?, preguntó Layla. Para decirte que tenías razón. Se frotó el rostro. Ese discurso que diste, me persigue. Porque era verdad. Te usé como entretenimiento. Como un proyecto de ego. No esperaba que fuera humana, completó Layla. Que fueras extraordinaria, corrigió Rashid. Has hecho más con mi apellido en 2 meses de lo que yo hice en 40 años. Ese fondo que creaste ha ayudado a cientos. Has aparecido en más programas de caridad reales que yo en toda mi vida. Y quiero saber cómo puedo ayudar. De verdad. Layla lo estudió. Buscaba señales de manipulación, de ángulos ocultos. Pero solo vio cansancio y, tal vez, algo de vergüenza genuina. Puedes empezar dejando de vivir como si el mundo fuera tu juguete, dijo finalmente. Puedes usar tu poder para cambiar sistemas, no solo para impresionar a otros ricos. Puedes recordar que cada persona que ves,
rica o pobre, tiene una historia completa. No son números. No son entretenimiento. Rashid asintió lentamente. ¿Sabes? Mi padre me dijo una vez que el dinero revela quién eres realmente. Si eres pequeño por dentro, el dinero te hace un pequeño gigante. Si eres grande por dentro, el dinero te da las herramientas para hacer grandeza. ¿Y qué eres tú?, preguntó Layla. Todavía estoy descubriéndolo. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad que los había unido de la manera más extraña posible. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó Rashid finalmente. Pregúntame de nuevo en 5 años, respondió Layla. Cuando veas si este cambio es real o solo culpa temporal. Rashid sonrió apenas. Justo. Muy justo. Mientras Layla se alejaba de esa oficina, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ciega de que todo sería perfecto, sino la esperanza informada de que el cambio, aunque lento y difícil, era posible. Incluso en un mundo construido sobre dinero y poder, a veces una sola persona podía recordarle a todos que había algo más importante: humanidad. 5 años pasaron como arena del desierto, lentos en el momento, rápidos en retrospectiva. Dubái cambió. Layla cambió. Y contra todas las probabilidades, Rashid cambió también. No de manera dramática, no con transformaciones hollywoodenses, sino con el tipo de cambio real que ocurre en los márgenes, en las pequeñas decisiones diarias que eventualmente redefinen quién eres. El fondo que Layla había establecido creció exponencialmente. Lo que comenzó como un proyecto modesto para ayudar a profesionales sin hogar se transformó en una red internacional. Oficinas en Beirut, El Cairo, Amán, Riyad. Más de 5.000 personas habían sido reintegradas a la sociedad: profesores, ingenieros, doctores, abogados, todos que habían caído por circunstancias que la sociedad castigaba sin piedad. Pero el verdadero trabajo de Layla no era solo dar dinero. Era cambiar mentalidades. Dio conferencias en universidades sobre cómo los sistemas financieros fallan a las personas. Escribió artículos sobre la crueldad del capitalismo sin redes de seguridad. Presionó a gobiernos para cambiar leyes que criminalizaban la pobreza. Usó cada plataforma, cada entrevista, cada aparición pública para martillar el mismo mensaje: las personas no son desechables. Y lentamente, muy lentamente, algunas cosas comenzaron a cambiar. Dubái implementó nuevos programas para personas sin hogar. Otros países del Golfo siguieron el ejemplo. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. Era movimiento en la dirección correcta. Rashid, por su parte, había comenzado su propia transformación. Liquidó su colección de autos, donando $100 millones de las ventas a causas educativas. Convirtió una de sus mansiones en un centro comunitario. Empezó a asistir a las juntas del fondo de Layla, no como figura decorativa, sino como participante activo. Al principio, sus ideas eran torpes, teñidas de privilegio inconsciente. Pero aprendía. Escuchaba. Cambiaba. Su relación evolucionó de adversarios forzados a algo más complejo. No eran padre e hija en el sentido tradicional. Pero había respeto mutuo. Había entendimiento. Y ocasionalmente, en momentos raros, algo que podría parecerse a afecto familiar. Un día, 5 años después de aquella partida de póker, Rashid llamó a Layla a su oficina nuevamente. Era el mismo lugar donde habían tenido esa conversación sobre perdón. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su expresión. Nerviosismo. Vulnerabilidad. Necesito contarte algo, comenzó, gesticulando para que se sentara. Algo que solo mi médico y mi abogado saben. Layla sintió un frío recorrer su columna. ¿Estás enfermo? Cáncer pancreático. Etapa 4. Los doctores me dan 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. El silencio llenó el espacio entre ellos. Layla buscó las palabras correctas y no encontró ninguna.
¿Qué dices cuando el hombre que te humilló públicamente, pero que también te dio las herramientas para reconstruir tu vida, te dice que está muriendo? Lo siento, dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Rashid asintió. Yo también. Tengo 45 años. Pensé que tenía tiempo. Tiempo para arreglar todos los errores, todas las crueldades, todas las oportunidades desperdiciadas. Se rió amargamente. Pero el tiempo no negocia, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Tratamiento, por supuesto. Pero las probabilidades son malas. Se inclinó hacia adelante. Layla, necesito pedirte algo. Y tienes todo el derecho de rechazarlo. Pregunta. Mi testamento. Estaba distribuido entre primos, socios de negocios, organizaciones benéficas que uso para evadir impuestos. Nada con significado real. Quiero cambiarlo. Quiero que la mayoría de mi fortuna vaya a tu fondo. No todo, la familia me mataría antes que el cáncer. Pero la mitad. $1.000 millones. Para continuar el trabajo que has estado haciendo. Layla no respondió inmediatamente. Procesó las implicaciones. $1.000 millones podían cambiar millones de vidas. Pero también la atarían a Rashid incluso después de su muerte. La convertirían en heredera principal de su legado. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque en estos 5 años he visto lo que es la verdadera riqueza. No son los autos o las mansiones o las cuentas bancarias. Es el impacto. Es saber que tu existencia mejoró el mundo aunque sea un poco. Y tú me mostraste eso. La mendiga que humillé me enseñó más sobre valor que todos los magnates que conocí. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rashid, algo que Layla nunca pensó que vería. Sé que te dije que me preguntaras sobre perdón en 5 años, continuó. Y sé que técnicamente todavía faltan unos meses. Pero dado que probablemente no estaré aquí en unos meses, ¿me perdonas? No por mí. Ya es tarde para mí. Sino por ti. Para que no cargues con ese peso. Layla miró al hombre frente a ella. Ya no era el magnate arrogante del casino. Era un humano asustado enfrentando su mortalidad. Y recordó algo que había aprendido en las calles: guardar rencores como beber veneno esperando que el otro muera. Te consume desde adentro. Te perdono, dijo finalmente. No porque lo merezcas, sino porque cargarlo ya no me sirve. Rashid exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Gracias. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Los siguientes meses fueron extraños. Rashid comenzó a poner sus asuntos en orden con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. Reuniones con abogados. Documentos firmados. Conversaciones difíciles con familiares que no entendían por qué tanto dinero iría a una extraña. Pero Rashid fue inflexible. Por primera vez en su vida, no le importó decepcionar a la gente. Tenía otras prioridades. También pasó más tiempo con Layla. No en grandes gestos, sino en momentos pequeños, cafés compartidos mientras revisaban propuestas del fondo, cenas tranquilas donde hablaban de todo menos de su enfermedad, caminatas por el desierto donde el silencio decía más que las palabras. En uno de esos paseos, Rashid preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de haber aceptado mi desafío? Podrías haber seguido tu vida sin toda esta complejidad. Layla consideró la pregunta. No sé si arrepentir es la palabra correcta. Mi vida antes del póker era miserable. Mi vida después ha sido complicada, pero impactante. He ayudado a personas que estaban donde yo estuve. He cambiado sistemas que me destruyeron. ¿Es eso mejor que la paz de la invisibilidad? Honestamente, algunos días no lo sé. Pero si pudieras volver, insistió Rashid, ¿aceptarías de nuevo? Sí, respondió sin dudar. Porque la alternativa era desaparecer lentamente bajo ese puente. Al menos ahora, si desaparezco, será con significado.
Rashid sonrió tristemente. Eres más valiente que yo. Yo pasé toda mi vida evitando el significado. Prefería el dinero porque era simple. Números en pantallas. Victorias medibles. El significado es aterrador. Requiere vulnerabilidad. Y lo estás haciendo, señaló Layla. Estás siendo vulnerable ahora. Solo porque no me queda opción. El cáncer quita todos los disfraces. 6 meses después de ese diagnóstico, Rashid fue hospitalizado. Los tratamientos habían fallado. Su cuerpo, que alguna vez fue la imagen de salud y poder, se había marchitado a algo irreconocible. Layla lo visitaba diariamente. Al principio, Rashid intentaba mantener conversaciones, hablar de planes futuros, actuar como si todavía tuviera tiempo. Pero eventualmente, incluso él tuvo que aceptar la realidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Dubái, pintando el cielo con naranjas y púrpuras imposibles, Rashid llamó a Layla cerca. Su voz era apenas un susurro. ¿Recuerdas esa noche en el casino?, preguntó débilmente. Cada detalle. Pensé que era el hombre más inteligente de la sala. Pensé que controlaría todo. Que tú eras solo un juguete. Una distracción. Tosió dolorosamente. Pero resultaste ser tú quien me controló. Quien cambió todo. No te controlé, corrigió Layla suavemente. Solo jugué mejor. Rashid sonrió. No. No solo jugaste mejor al póker. Jugaste mejor la vida. Viste más allá de las cartas. Más allá del dinero. Más allá de todo. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Estaba cansado, tan cansado. Cuando murmuran sobre mí después de que me vaya, susurró, y lo harán, diles la verdad. Diles que fui un idiota la mayor parte de mi vida. Pero que al final, una mendiga me enseñó lo que significaba ser rico. 2 días después, Sheikh Rashid Al Mahmoud murió rodeado de su familia. Los obituarios lo describieron como magnate, filántropo, visionario. Los periódicos elogiaron sus contribuciones finales a la caridad. Las redes sociales se llenaron de tributos. Pero Layla sabía la verdad más compleja: fue un hombre que desperdició la mayor parte de su vida, pero que logró encontrar significado justo antes del final. El funeral fue un evento masivo. Miles asistieron. Jefes de Estado, CEOs, celebridades, todos queriendo ser vistos llorando al magnate. Layla se paró en la parte trasera, observando el espectáculo. Era irónico. Toda esa gente llorando a un hombre que probablemente ni conocían realmente. Después de la ceremonia, el testamento fue leído. Como prometido, $1.000 millones fueron designados al fondo de Layla. La familia Al Mahmoud protestó, amenazó con litigar, pero Rashid había sido meticuloso. El testamento era hermético. El dinero fluiría donde él había ordenado. Con esos recursos, Layla expandió su misión más allá de lo imaginable. Construyó refugios en 20 países. Estableció programas educativos. Creó redes de empleo. Pero más importante, cambió narrativas. Lentamente, la conversación sobre pobreza comenzó a cambiar de por qué no trabajan, a qué sistemas fallaron. 10 años después de aquella partida de póker, Layla fue invitada a dar una conferencia en el Foro Económico Mundial en Davos. El mismo lugar donde los más ricos del mundo se reúnen anualmente para discutir economía global. El mismo lugar donde hombres como Rashid alguna vez tomaban decisiones que afectaban millones de vidas sin conocer una sola de esas vidas. Subió al escenario, ahora con 55 años, con cabello plateado y arrugas que contaban historias. El salón estaba lleno de billonarios, presidentes, CEOs. Personas con poder para cambiar el mundo si elegían hacerlo. Hace 15 años, comenzó, su voz clara y firme, dormía bajo un puente en Dubái. Tenía 2 doctorados, había consultado para empresas que movían miles de millones, había enseñado a cientos de estudiantes. Pero en una noche, todo eso no significó nada.
Porque vivimos en un mundo que no perdona errores, que no ofrece segundas oportunidades, que descarta a las personas como si fueran objetos desechables. El salón estaba en silencio absoluto. Entonces un hombre, un magnate billonario llamado Rashid Al Mahmoud, me ofreció un trato. Ganarle al póker y él me adoptaría. Era cruel. Era humillante. Era entretenimiento para sus amigos ricos. Pero acepté. Porque no tenía nada que perder. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Gané esa partida. No por suerte, sino porque era mejor jugadora. Porque había estudiado matemáticas, probabilidades, comportamiento humano toda mi vida. Y esa victoria me dio algo más que dinero. Me dio una plataforma. Una voz. Una oportunidad de cambiar el mismo sistema que me había destruido. Comenzó a caminar por el escenario, haciendo contacto visual con la audiencia. Rashid murió hace 5 años. Pero antes de morir, hizo algo extraordinario. Admitió que había estado equivocado. Admitió que su crueldad no era fuerza. Admitió que el dinero sin propósito era solo números. Y me dejó las herramientas para continuar cambiando el mundo que él había ayudado a construir. Se detuvo en el centro del escenario. Cada uno de ustedes en esta sala tiene más poder que Rashid. Tienen recursos, influencia, plataformas que pueden mover montañas. La pregunta es, ¿qué están haciendo con ese poder? ¿Están construyendo sistemas que levantan a las personas o que las descartan? ¿Están creando oportunidades o entretenimiento? ¿Están siendo Rashid al principio de su vida o Rashid al final? El silencio era ensordecedor. No necesitan morir de cáncer para aprender compasión. No necesitan humillar a una mendiga para entender humanidad. Solo necesitan elegir ver a las personas como personas, no como números, no como recursos, no como problemas a resolver. Se acercó al borde del escenario. Porque les garantizo algo, en este salón hay futuro sin hogar. Hay personas que están a una crisis médica, un escándalo, una recesión económica de perderlo todo. La pobreza no discrimina por educación o habilidad. Solo requiere mala suerte y un sistema que no perdona. Dejó que esa bomba cayera. Así que construyan el mundo en el que les gustaría caer. Porque eventualmente, todos caemos. La pregunta es, ¿habrá alguien ahí para ayudarnos a levantarnos? Bajó del escenario sin esperar aplausos. No los necesitaba. El mensaje había sido entregado, los años siguientes validaron sus palabras. Varios de los CEOs en esa audiencia iniciaron sus propios programas. No todos, muchos siguieron siendo exactamente como antes. Pero algunos cambiaron. Y eso era suficiente. El cambio nunca es universal. Solo necesita ser constante. Laila continuó su trabajo hasta que físicamente ya no pudo. Incluso a los 70 años, seguía dando conferencias, escribiendo, presionando por reformas. El fondo que había creado ahora operaba en 80 países, había ayudado a millones, había cambiado políticas, había salvado vidas y a veces, cuando miraba atrás a ese momento en el casino, a esa partida de póker que cambió todo, se preguntaba qué habría pasado si hubiera perdido. Probablemente estaría muerta. Probablemente nadie recordaría su nombre. Probablemente sería solo otra estadística de las calles de Dubái, pero ganó. Y esa victoria se convirtió en algo mucho más grande que dinero o apellido. Se convirtió en un movimiento. En una filosofía. En un recordatorio de que las personas no son desechables. En sus últimos días, ahora con 80 años, enferma pero en paz, recibió una visita de un reportero joven haciendo un documental sobre su vida. Señora Al Mahmoud, preguntó el reportero, si pudiera dar un mensaje final al mundo, ¿cuál sería? Laila pensó por un momento, sus ojos todavía brillantes con inteligencia a pesar de la edad. Diría que todos somos una partida de póker. Recibimos cartas que no elegimos, nuestro nacimiento, nuestra familia, nuestras circunstancias.
pero lo que importa no son las cartas. Es cómo las jugamos. Y más importante, cómo tratamos a los otros jugadores en la mesa. ¿Y sobre Sheikh Rashid? ¿Qué diría de él? Diría que fue mi adversario más grande y mi maestro más importante. Me humilló. Me desafió. Y eventualmente me mostró que incluso las personas más perdidas pueden encontrar el camino. No es una historia de redención. Es una historia de humanidad. De reconocer que todos somos capaces de crueldad y bondad. La diferencia está en cuál elegimos alimentar. Una última pregunta, dijo el reportero. ¿Valió la pena? Todo el dolor, la lucha, las batallas. Layla sonrió, una sonrisa que llevaba décadas de sabiduría ganada con dolor. Cada segundo. Murió 2 semanas después, rodeada de las cientos de personas cuyas vidas había cambiado. Su funeral fue modesto, como había pedido. Sin espectáculo. Sin cámaras. Solo personas reales llorando una pérdida real, pero su legado vivió. El fondo continuó operando. Las reformas que había impulsado se expandieron. Y la historia de la mendiga que ganó al póker se convirtió en leyenda. No como un cuento de hadas sobre riqueza, sino como un recordatorio de que la dignidad humana no puede ser comprada o vendida. Solo puede ser reconocida, y a veces, solo a veces, cuando un hombre poderoso está a punto de humillar a alguien menor, alguien en la sala recuerda la historia de Layla. Y se detiene. Y reconsidera, ese es el verdadero poder. No el dinero en cuentas bancarias, sino las ideas en mentes. Las historias en corazones. Los cambios en sistemas, y todo comenzó con una partida de póker entre un magnate arrogante y una mendiga subestimada. A veces, las mejores victorias no son las que ganas para ti. Son las que ganas para todos los que vendrán después. Y así termina esta historia extraordinaria. La historia de Layla, la mendiga que derrotó al magnate más poderoso de Dubái. Pero más que eso, la historia de una mujer que convirtió su humillación en propósito, su dolor en cambio, y su victoria personal en justicia colectiva. Ahora quiero hacerte una pregunta, y quiero que realmente reflexiones antes de responder. No respondas automáticamente. Piensa profundamente, ¿qué aprendiste de esta historia? ¿Aprendiste que la venganza puede ser constructiva? ¿Que el perdón libera más que la venganza? ¿Que las personas pueden cambiar si enfrentan su mortalidad? ¿Que los sistemas que construimos eventualmente nos afectan a todos? ¿Que la verdadera riqueza no está en lo que posees sino en lo que das? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer cada una de sus reflexiones. Quiero saber cómo esta historia tocó tu vida, qué te hizo sentir, qué te hizo pensar, y si esta historia te movió, si te hizo reflexionar aunque sea un poco, compártela. Compártela con alguien que necesita recordar que las segundas oportunidades existen. Con alguien que está luchando y necesita esperanza. Con alguien que tiene poder y necesita recordar la responsabilidad que viene con él. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Cada semana traemos historias como esta. Historias que no solo entretienen, sino que transforman. Gracias por acompañarme durante más de 1 hora en este viaje. Gracias por su tiempo, su atención y su humanidad. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, todos somos una partida de póker. Lo que importa es cómo jugamos nuestras cartas.